Hay momentos en que el cuerpo habla de dolor, el alma gime en silencio y ninguna palabra parece suficiente. Cuando el diagnóstico es sombrío, cuando los medicamentos fallan, ¿qué queda? Tal vez hayas llegado aquí a causa de una enfermedad, un miedo o porque la vida parece fuera de control. Pero, ¿y si te dijera que existe un salmo, antiguo, poderoso, casi olvidado por muchos, que no solo consuela, sino que transforma? Un salmo capaz de activar el cielo, mover ángeles y liberar sanidad sobre cuerpo, mente y espíritu. Un salmo que no es poesía, sino decreto. Hoy comprenderás por qué miles de personas han experimentado milagros al declarar el Salmo 91. Quédate hasta el final, porque este puede ser el día en que algo empiece a cambiar de verdad. Existen momentos que ninguna explicación consigue aliviar. El dolor llega y silencia incluso a los más fuertes. Un diagnóstico inesperado, la ausencia de respuestas, el silencio de quienes deberían tener soluciones. Es en esas horas cuando comprendemos, por más que la ciencia avance, hay dolores que solo el cielo puede alcanzar. Hay preguntas que solo el espíritu puede responder. Y hay un tipo de sanidad que no se encuentra en recetas, sino en revelaciones. Quizá estés intentando ser fuerte por fuera, pero gritando por dentro. Intentando no derrumbarte ante los demás, pero preguntándote cómo soportarás un día más. Quizá te cansaste de frases bonitas y oraciones aprendidas de memoria. Quizá ya hayas oído que esto pasará, pero algo dentro de ti grita, ¿y si no pasa? Es en ese punto donde el alma humana encuentra el límite de la razón, y si lo permite, el inicio de la fe. Porque existe algo que nunca falla, la palabra viva de Dios. No es una frase bonita de un libro antiguo, sino una espada que corta la oscuridad, una luz que atraviesa la noche del alma. Cuando todo lo demás falla, la palabra permanece. Y no llega como consejo, sino como decreto. No viene como explicación, sino como liberación. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que no está detenida en el tiempo. Respira, actúa, penetra en los lugares a donde los exámenes no llegan, donde los psicólogos no acceden, donde ni siquiera nosotros alcanzamos a entender lo que sentimos. Esa palabra, cuando se recibe con fe, se convierte en algo más que consuelo, se convierte en sanidad. Y no hablo de una sanidad cualquiera. Hablo de una sanidad que va a la raíz. Sanidad del cuerpo, sí, pero también del alma cansada, del corazón que sangra en silencio, de la mente que ya no logra descansar. Y aquí entra un secreto que pocos comprenden, el poder de la declaración. No basta con creer en silencio. Hay algo poderoso cuando la fe se convierte en voz. Cuando los labios, aun temblorosos, deciden repetir lo que el cielo ya afirmó. Cuando alguien, incluso en medio del dolor, dice con osadía, creo que la palabra de Dios sanará todas las enfermedades de mi vida. Tal vez esa frase suene demasiado simple, pero lleva dinamita espiritual. Porque cuando la tierra habla con fe, el cielo responde con poder. Esto no es superstición, es una llave espiritual. Es como si cada palabra tuya activara una respuesta. Es como si, al declarar, colocaras el corazón ante el trono de Dios diciendo, elijo confiar. Y en ese instante, algo sucede. Tal vez el dolor no desaparezca en un abrir y cerrar de ojos. Pero la atmósfera cambia. La desesperación cede espacio. El miedo empieza a retroceder. Porque la fe no es ausencia de dolor, es presencia de certeza incluso en el dolor. La fe dice, aunque aún duela, sé en quién he creído. Hay una guerra espiritual sucediendo alrededor de cada persona que decide creer. Y las armas que funcionan en esa guerra no son visibles. Son espirituales. Están hechas de verdad, de promesas, de declaraciones de fe. Y tal vez ni lo percibas, pero al abrir la boca para decir, creo, estás empuñando una espada que corta cadenas invisibles. Por eso el Salmo 91 no es un texto cualquiera. Es más que consuelo. Es estrategia de guerra. Es un escudo, un refugio, una promesa de que, incluso en medio del caos, hay un lugar donde el alma puede descansar. Un escondite que no se construye con ladrillos, sino con fe. Y a ese lugar es a donde Dios quiere llevarte hoy. No importa cómo hayas llegado hasta aquí. No importa lo que hayan dicho de ti, el tamaño del dolor o el tiempo de espera. Solo importa una cosa, la palabra sigue viva. Y te está hablando ahora mismo. Pon la mano sobre el pecho. Respira hondo. Y di en voz alta, aunque sea con lágrimas en los ojos. Creo que la palabra de Dios es más grande que esta enfermedad, más grande que este miedo, más grande que este dolor. Esto no es solo una frase. Es el inicio de una nueva estación. Ahora que entiendes que la palabra de Dios es viva y tiene poder, surge una pregunta esencial, ¿dónde se manifiesta esa palabra con más fuerza? ¿Dónde se transforma de letra en vida?
La respuesta está en el primer versículo del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase, tan conocida, guarda un profundo secreto espiritual. No dice el que visita, ni el que corre allí cuando está en crisis. Dice el que habita. Habitar es distinto de aparecer de vez en cuando. Es vivir, permanecer, hacer de ese lugar tu hogar. ¿Y cuál es ese lugar? El abrigo del Altísimo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Dónde está ese abrigo? No se encuentra en un templo físico, en una montaña sagrada ni en un cuarto oscuro con la puerta cerrada. El abrigo del Altísimo es un lugar espiritual, invisible, pero absolutamente real. Es un espacio donde el alma se encuentra con Dios. Donde no hay ruido del mundo, donde los miedos pierden fuerza, donde el corazón se derrama sin vergüenza ni máscara. Habitar en ese lugar no trata de tener una rutina religiosa perfecta. Es estar consciente, cada día, de que no estás solo. Es abrir el corazón en cualquier lugar, en el tráfico, en el hospital, en medio de la madrugada, y hablar con Dios como quien conversa con un Padre presente. Es cultivar intimidad con Él, como quien reconoce el tono de su voz y el peso de su silencio. Y algo extraordinario sucede cuando eliges hacer de ese abrigo tu hogar. Comienzas a descansar. Y descansar aquí no significa ausencia de lucha, sino presencia de confianza. Descansar bajo la sombra del Omnipotente es saber que, aun con el caos alrededor, hay un lugar dentro de ti donde habita la paz. La sombra, en este versículo, representa protección. Y la protección solo es real para quien está cerca. Nadie se protege a distancia de la sombra de alguien. Hay que estar junto, pegado, debajo. Esto nos muestra algo poderoso: cuanto más cerca de Dios estás, más protegido te encuentras. Y no es una protección cualquiera, es la sombra del Omnipotente, aquel que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Por eso la sanidad no empieza fuera, con algo que podamos hacer o comprar. Empieza dentro, en ese abrigo, cuando el alma reposa en la certeza de que Dios tiene el control. Cuando entendemos que no necesitamos esforzarnos para ser amados ni para merecer protección, porque ya estamos bajo las alas del Padre. Habitar allí lo transforma todo. Transforma la forma de enfrentar el dolor, de administrar el miedo, de soportar el tiempo de espera. Las personas que habitan al abrigo del Altísimo no viven en negación, sino en confianza. No ignoran la realidad, pero eligen afirmarse en una verdad superior, la de que la presencia de Dios es mayor que cualquier tempestad. Y aquí hay un detalle precioso: nadie entra en ese abrigo por la fuerza. No se abre con esfuerzo humano, sino con entrega. Cuanto más te rindes, más profundo entras. Cuanto más confías, más permaneces. Es una morada hecha de fe, no de obras. Es una casa cuya puerta se abre con oración sincera, con alabanza entre lágrimas, con silencio que escucha el susurro del cielo. Quizá hasta ahora hayas tratado a Dios como un refugio de emergencia, alguien a quien buscas cuando todo se derrumba. Pero hoy Él te invita a algo mucho mayor, a habitar con Él, a hacer de su corazón tu hogar. Y cuando eso sucede, las promesas del Salmo 91 comienzan a hacerse realidad. Porque quien habita al abrigo del Altísimo pasa a vivir bajo otro gobierno. Ya no está a merced del azar, de la suerte o de la estadística. Está bajo el cuidado del Todopoderoso, del Dios que ve en la oscuridad, que oye en el silencio y que actúa en lo invisible. Y ese lugar, querido mío, es más seguro que cualquier hospital, más eficaz que cualquier tratamiento, más verdadero que cualquier diagnóstico. Por eso el Salmo 91 no puede leerse como un poema bonito, sino como una invitación. Un llamado a salir del campo de la ansiedad y entrar en la sala de la presencia. Un recordatorio de que, mientras el mundo grita caos, existe un lugar donde reina la paz. No necesitas ser perfecto para entrar en ese abrigo. Solo necesitas estar dispuesto a decir: Dios, no quiero vivir más lejos de tu sombra. Enséñame a morar contigo, a confiar en ti, a descansar aun cuando todo parece difícil. Y, si ese deseo arde dentro de ti, entonces algo ya comenzó a cambiar. La sanidad ha empezado, no por fuera, sino en el centro de tu ser. Una de las llaves más poderosas del Salmo 91 está escondida en una antigua palabra hebrea que lleva en sí el peso de la eternidad, el Shaddai. Ese es uno de los nombres usados para Dios al inicio del Salmo, y no está allí por casualidad. Cada nombre de Dios en las Escrituras revela un aspecto de quién es Él, y cuando el salmista eligió llamar al Altísimo el Shaddai, estaba señalando algo demasiado grandioso para caber en explicaciones humanas. El Shaddai significa el todo suficiente, aquel que es completo en sí mismo y que no depende de nada para ser Dios. Es el Dios que tiene, que puede, que provee y que sostiene. Es el Dios que nunca se queda sin recursos, que nunca llega tarde, que nunca es tomado por sorpresa. Cuando el salmista dice que descansamos a la sombra del Omnipotente, está diciendo que estamos bajo el cuidado de alguien que nunca falla. Ahora piensa conmigo:
¿Cuántas veces buscamos seguridad en cosas frágiles? Las personas fallan. El dinero se acaba. Los medicamentos tienen límites. Las emociones oscilan. Y cuando esas cosas se derrumban, nos vemos perdidos, intentando sostenernos en algo que ya no aguanta más. Pero quien hace de El Shaddai su refugio no teme los vientos, porque sabe que está anclado en algo que nunca cambia. Por eso el Salmo 91 no te invita solo a leer palabras, sino a refugiarte en una persona. Una persona divina, eterna, poderosa, amorosa. Y más que eso, suficiente. Dios no necesita ayuda para protegerte. No necesita refuerzos para sanarte. Cuando Él decide actuar, lo imposible tiene que apartarse. El Shaddai es el Dios que proveyó maná en el desierto cada día sin fallar. Es el Dios que hizo brotar agua de la roca. Es el mismo que multiplicó panes, que calmó tempestades con una orden y que, con un toque, sanó enfermedades consideradas incurables. No está limitado por el tiempo, por los recursos humanos ni por las probabilidades. Actúa por amor, por alianza, por misericordia. Y más, no solo puede actuar, sino que quiere actuar. Muchas veces imaginamos a Dios como alguien distante, sentado en un trono de oro, observándolo todo sin involucrarse. Pero el Shaddai es un Padre cercano. Siente tu dolor, ve tus lágrimas, conoce tus batallas escondidas. Y, por amor, se mueve. Pero existe un detalle que lo cambia todo. Esa protección, ese cuidado, esa suficiencia de Dios no se acceden por religiosidad, sino por confianza. Quien confía en el Shaddai encuentra descanso. El problema es que muchas veces confiamos solo parcialmente. Confiamos mientras todo va bien. Confiamos con condiciones. Pero la verdadera fe es la que dice, aunque no vea salida, aunque no entienda el proceso, elijo confiar. Esa elección activa el mover de Dios. No porque Él necesite nuestra autorización para actuar, sino porque honra a los corazones que se rinden. Cuando decides descansar bajo las alas del Todopoderoso, estás diciendo, sé que solo no puedo. Pero sé que en ti estoy seguro. Y esa declaración, aun hecha entre lágrimas, tiene más poder que 1000 argumentos. El Shaddai no solo es poderoso, es personal. Conoce tu nombre, conoce tu historia, sabe exactamente dónde duele, que está trabado, que te quita el sueño. ¿Y sabes qué más? No es indiferente. No es un Dios genérico, que lanza bendiciones al por mayor. Es un Padre cuidadoso, que actúa en los detalles. Que prepara sanidades específicas para dolores específicos. Que alinea tiempo, personas y circunstancias para responder oraciones que solo tú hiciste. Y si eso aún parece distante, te invito a mirar dentro de ti ahora mismo. Respira. Siente el aire entrar. Esto es vida. Esto es gracia. Esto prueba que el Shaddai sigue sosteniendo todo, incluso los procesos invisibles de tu cuerpo. No lo ves, pero Él está obrando. Cuando confiamos en el Dios todo suficiente, dejamos de depender de las circunstancias para tener paz. La paz pasa a ser fruto de la presencia, no de la ausencia de problemas. Y la sanidad que tal vez esperas empieza precisamente en ese punto, cuando el corazón descansa, cuando el alma se sosiega, cuando el miedo cede espacio a la certeza. Esta es la belleza de El Shaddai. No promete que nunca pasaremos por tormentas, pero garantiza que ninguna podrá arrancarnos de sus manos. No nos exime del dolor, pero nos envuelve con su presencia. Y es esa presencia la que sana de verdad. Así que, si hoy tu cuerpo está débil, si tu mente está cansada, si ya no sabes qué intentar, quizás lo que falta no sea fuerza, sino rendición. Tal vez la sanidad esté más cerca de lo que imaginas, no porque algo cambió fuera, sino porque estás siendo llamado a esconderte, a descansar, a confiar totalmente en el Shaddai. Y esa elección lo cambia todo. Si hay una imagen capaz de calentar el corazón en tiempos difíciles, es la de un refugio seguro. El Salmo 91 nos presenta exactamente eso, y de una forma aún más íntima. No dice solo que Dios nos protege, sino que nos cubre con sus plumas y que bajo sus alas encontramos refugio. Es una metáfora tan poderosa que, si se entiende con el corazón, cambia por completo la forma de enfrentar el dolor. Imagina un ave extendiendo sus alas sobre los polluelos, protegiéndolos de la tormenta, del depredador, del frío. Esas alas no son solo protección, son presencia. Dicen, mientras estés debajo de mí, nada te alcanzará. Y esa es precisamente la imagen que Dios usa para mostrar cómo cuida a quienes confían en Él. Pero fíjate, esa protección no es solo simbólica. No es poesía bonita para aliviar el alma. El Salmo habla de una realidad espiritual concreta. Existe un tipo de protección que no es física, pero actúa en lo invisible. Que impide ataques que ni siquiera percibiste. Que detiene males que nunca supiste que se estaban formando. Las plumas de Dios son como un escudo contra todo lo que la vida intenta arrojar sobre ti: miedo, ansiedad, enfermedad, acusaciones, confusión.
Cuando te refugias bajo sus alas, declaras, sé dónde está mi verdadero abrigo. Y ese abrigo no se hace de ladrillos o concreto. Está hecho de gloria, de presencia, de amor. Y el versículo continúa con una promesa aún más profunda, su verdad será tu escudo y adarga. La verdad de Dios es la cobertura más poderosa que existe. Pero, ¿qué es esa verdad? No es solo un conjunto de doctrinas. No es solo lo que está escrito en la Biblia. La verdad de Dios es su fidelidad. Es el compromiso inquebrantable que Él tiene con los que le aman. Es el estoy contigo hasta el fin, que nunca falla. La palabra original en hebreo para verdad es emet, que también puede traducirse como fidelidad o firmeza. Es decir, lo que te protege no es cuánto crees, sino cuán fiel es Dios. Y esa fidelidad no oscila. Incluso cuando fallas, Él permanece firme. Incluso cuando dudas, Él sigue comprometido. Incluso cuando sientes que no tienes fuerzas para seguir, Él no suelta tu mano. El Salmo usa dos imágenes de defensa, escudo y adarga. El escudo es esa protección grande, usada para defenderse de ataques que vienen de lejos, flechas, lanzas, piedras. Representa la defensa contra los peligros que ves acercarse, contra las malas noticias que amenazan a distancia. La adarga, o broquel, es un tipo de escudo pequeño, redondo, sujeto al brazo, usado en combate cuerpo a cuerpo. Representa la protección contra ataques que llegan de sorpresa, muy de cerca, una crisis emocional repentina, un dolor súbito, una palabra cruel, un diagnóstico inesperado. Eso significa que la protección de Dios es completa. Te guarda en las grandes batallas y también en las pequeñas luchas cotidianas. Está allí cuando el problema parece gigante, pero también cuando el sufrimiento es tan silencioso que nadie lo percibe. Dios no subestima tu dolor. Se lo toma en serio. Y lo más hermoso es que esa protección no depende de tu rendimiento, sino de tu posición. Si estás bajo sus alas, estás seguro. Si estás resguardado en su fidelidad, estás protegido. No porque lo merezcas, sino porque Él es bueno. Siempre lo fue. Siempre lo será. Quizá creciste pensando que Dios solo actúa cuando somos perfectos. Pero el Salmo 91 muestra lo contrario, Él actúa cuando nos rendimos. Cuando decidimos correr hacia Él, en lugar de lejos de Él. Cuando admitimos que necesitamos refugio, ayuda, dirección. Y, si hoy sientes que estás en guerra, si el mundo parece demasiado pesado, si los ataques han venido de todos lados, recuerda, hay un lugar seguro. Hay alas extendidas sobre ti. Hay un escudo sostenido por manos divinas. Y ese escudo está hecho de algo que nunca se rompe, la fidelidad de Dios. Tal vez el problema siga delante de ti. Tal vez el cuerpo aún lo sienta. Pero algo ya está ocurriendo en el mundo espiritual. La protección fue activada. Las promesas están en movimiento. Y todo comienza cuando decides dejar de luchar solo y simplemente esconderte en el lugar correcto. No es cobardía esconderse en Dios. Es sabiduría. Es valentía para admitir que hay un Dios más grande que tu dolor y que Él está dispuesto a guardarte en cada detalle, en cada respiración, en cada paso. Así que cierra los ojos ahora mismo y di en voz baja: Señor, cúbreme con tus alas. Tu verdad es mi escudo. Tu fidelidad es mi refugio. Confío en ti. Esta es una oración simple, pero poderosa. Porque no es el tamaño de la oración lo que mueve el cielo, sino la sinceridad de quien ora. La vida, por más que queramos, nunca estará hecha solo de calmarías. Hay noches oscuras, diagnósticos que nos dejan sin suelo, miedos que no se explican, situaciones que nos toman desprevenidos. Y el Salmo 91 no finge que eso no existe. Al contrario, reconoce los peligros. Habla de ellos con claridad. Pero también deja algo inquebrantable en el aire: los peligros pueden ser reales, pero la protección de Dios es mayor. Mira lo que dicen los versículos 5 y 6, no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la mortandad que destruye a pleno sol. Aquí tenemos 4 tipos de ataques, todos con rostros distintos, horarios distintos, intensidades distintas. Esto nos muestra que los desafíos de la vida se presentan de formas variadas. Algunos son sutiles, otros violentos. Algunos nos asustan cuando estamos solos. Otros surgen a plena luz del día. Pero Dios dice, no necesitas temerles. Veámoslos uno por uno. Terror nocturno. Quien ha despertado en mitad de la madrugada con el corazón acelerado sabe lo que es eso. Es el miedo que llega sin explicación. Es el peso invisible que invade la habitación. Es la ansiedad que grita cuando todo está en silencio. El terror nocturno puede ser un ataque emocional, espiritual, psicológico. Y muchas veces no podemos explicarlo. Pero Dios lo ve. Y promete, no temerás. Flecha que vuela de día. Es el ataque inesperado. La llamada que trae una mala noticia. El resultado de un examen. Un accidente. Algo que ocurre en medio de la rutina,
cuando creías que todo estaba bajo control. La flecha viene de lejos, muchas veces invisible, y cuando impacta, duele. Pero aún así, la palabra es firme: no temerás. Peste que acecha en la oscuridad. Son las enfermedades que se desarrollan en silencio, los males que no muestran síntomas hasta estar avanzados. Son los virus invisibles, las crisis que nacen en secreto. Esa peste representa todo lo que actúa sin ser visto, tanto en el cuerpo como en el alma. Y, de nuevo, Dios dice: no necesitas vivir en pánico. Mortandad que destruye a pleno sol. Aquí hablamos de tragedias públicas, de noticias de portada, de catástrofes que suceden ante todos. Es la destrucción visible, colectiva. Pero incluso ante esto, la promesa continúa: no serás alcanzado. Ahora piensa bien. No es que estas cosas no existan. Es que ya no tienen autoridad sobre quien habita al abrigo del Altísimo. Pueden aparecer, pero no dominan más. No paralizan más. No deciden más el futuro de quien está cubierto por Dios. Y esto es poderosísimo, porque el miedo tiene la capacidad de paralizar, de enfermar, de apagar nuestra fe. El miedo, cuando entra, no llega solo. Trae desesperación, confusión, duda, debilidad. Y el enemigo lo sabe. Por eso lanza dardos, mentiras, voces negativas intentando sembrar miedo en tu corazón. Pero cuando te levantas y dices: no temeré, no estás siendo imprudente, estás siendo espiritual. Porque pones tu confianza no en ti, sino en el Dios que prometió guardarte de día y de noche, visiblemente e invisiblemente, con ángeles y con su palabra. Ese coraje no es natural, es un regalo para quien confía. Porque coraje, a los ojos de Dios, no es ausencia de temor, sino decisión de avanzar aún temblando. Es seguir creyendo, incluso cuando la realidad intenta decir lo contrario. Es afirmar: 1000 caerán a mi lado, y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzará. Y eso no es arrogancia. Es alianza. Quien está cubierto por Dios no necesita ser rehén del pánico, del diagnóstico, de la estadística. Y esto no significa negar los hechos, sino declarar que hay una verdad superior, la verdad del cielo. Mientras muchos miran con terror, quien está en Dios mira con firmeza. No porque sea más fuerte, sino porque está firmemente apoyado en un Padre que nunca perdió una batalla. Quizá estés viviendo exactamente esto ahora, una especie de guerra invisible. El miedo intentando apoderarse, pensamientos acelerados, incertidumbre en el pecho. Pero te digo con absoluta certeza: no estás solo. Dios está a tu alrededor como un muro. Está dentro de ti como paz. Está delante como guía. Está arriba como sombra protectora. Y está debajo como suelo firme. El Salmo 91 nos recuerda que la realidad espiritual es más fuerte que la visible. Y que, aunque todo alrededor se derrumbe, hay un lugar donde no entra flecha, no domina peste, no vence terror: el abrigo del Altísimo. Ahora, respira profundo. Cierra los ojos unos segundos y di con fe: aunque 1000 caigan a mi lado y 10.000 a mi derecha, a mí no me alcanzará. Porque Dios es mi refugio. Esto no es solo una frase. Es un posicionamiento. Es tu alma alineándose con el cielo. Es el inicio de una resistencia que viene de lo alto. A veces nos sentimos tan pequeños ante los problemas que enfrentamos, que resulta difícil creer que el cielo entero se mueve a nuestro favor. Pero eso es exactamente lo que declara el Salmo 91. Entre todas las promesas poderosas de este salmo, hay una que muchos ignoran o no comprenden del todo: Dios envía ángeles para cuidar a quienes confían en Él. No es figura retórica. No es metáfora bonita. Es realidad espiritual. El versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios ordena. Él manda. No hace una petición educada. Emite una instrucción clara, directa y llena de autoridad: vayan y cuídenlo. Protéjanla. Rodeen esta casa. Acompañen a este hijo mío. Así actúan los ángeles, como soldados del reino, con órdenes específicas, actuando en nombre del mismo Dios. Y observa el detalle: en todos tus caminos. No solo cuando estás en la iglesia. No solo cuando estás orando. Es cuando vas al trabajo, cuando cruzas una calle, cuando recibes un diagnóstico, cuando enfrentas un tratamiento, cuando lloras en silencio o cuando duermes exhausto. Los ángeles no te abandonan porque estés débil. Al contrario, cuando más vulnerable estás, más activos se mantienen. Y esos ángeles no son seres frágiles con arpas en las manos, como los dibujos animados. Son guerreros, sanadores, mensajeros del cielo. La Biblia describe ángeles que libran batallas espirituales, que acampan alrededor de los justos, que libran de la muerte, que anuncian milagros y que sostienen a los hijos de Dios cuando la fuerza humana se acaba. El versículo 12 continúa: en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¡Qué imagen tan preciosa! Llevar en las manos. Como quien sostiene algo valioso,
con cuidado, con firmeza, con celo. Los ángeles no son solo protectores, son portadores. Cuando sientas que vas a caer, ellos te levantan. Cuando todo parece desmoronarse, están instruidos para impedir que te lastimes más allá de lo que puedes soportar. Esto nos revela una verdad liberadora: no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Nunca lo estaremos. Aunque nadie lo vea. Aunque nadie lo entienda. Aunque la gente diga que es imaginación. El cielo te guarda. El cielo te escolta. El cielo se preocupa por ti. Y más, esos ángeles no son enviados porque lo hiciste todo bien. No aparecen solo cuando estás espiritualmente fuerte. Se activan por la confianza. Por el simple hecho de haber hecho del Señor tu refugio. La fe abre puertas en lo invisible. La confianza atrae protección. Y los ángeles actúan cuando perciben que estás bajo las alas de Dios, incluso con el corazón tembloroso. Existen innumerables relatos, reales, documentados, de personas que experimentaron liberaciones sobrenaturales sin poder explicarlas. Escaparon de accidentes mortales. Salieron ilesas de desastres. Recibieron paz repentina en medio del caos. Sintieron toques invisibles, fuerzas que las sostuvieron cuando ya no podían continuar. Esas experiencias no son coincidencia. Son misericordias. Son señales de que el cielo no juega con quienes son de él. Y quizá nunca hayas visto un ángel con tus ojos, pero ya fuiste tocado por ellos. ¿Has sentido alguna vez esa paz inexplicable en medio del dolor? ¿Esa fuerza que surgió de la nada cuando pensabas desistir? ¿Esa sensación de estar amparado, aún estando solo? Sí, puede que no lo hayas percibido, pero ya fuiste cargado. El Salmo 34, 7 lo confirma: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. No es visita, es campamento. Se quedan. Permanecen. Rodean. Es como si Dios dijera: mientras confíe en mí, nadie lo tocará sin permiso. Y esto es más que protección física, es protección emocional, mental, espiritual. ¿Cuántas veces pensamientos destructivos intentaron invadir tu mente? ¿Cuántas veces estuviste al borde del colapso, pero algo te impidió caer en el abismo? Esas intervenciones invisibles son, muchas veces, acciones angelicales. Porque el campo de batalla no siempre es externo, a veces es interno. Y hasta allí entran los ángeles. Ahora imagina esto: el Dios Todopoderoso, sentado en gloria, te mira y dice: cuídenlo. Guarden a esa hija. No permitan que este dolor lo consuma. Ese es el amor de un padre. No solo envía bendiciones. Envía refuerzos. Y el Salmo 91 garantiza que esos refuerzos están en acción, a tu favor. Así que, aunque estés cansado, aunque las luchas hayan sido intensas, aunque no entiendas todo lo que sucede, sabe que hay ángeles a tu alrededor. Estás siendo sostenido. Estás siendo guardado. Estás siendo protegido con celo real. Y si lo crees, di con firmeza en el corazón: Dios ya dio órdenes a los ángeles a mi favor. Ellos me guardan. Ellos me sostienen. Estoy rodeado por el cielo. Porque esa es la verdad. Y la verdad te libera. Después de tantas declaraciones poderosas, de revelaciones sobre protección, presencia, ángeles y refugio, el Salmo 91 concluye con uno de los momentos más profundos de toda la Escritura: Dios habla en primera persona. Es como si el mismo Creador rompiera el silencio, te mirara directamente y dijera: ahora me toca hablar a mí. Los últimos versículos del Salmo 91 no son solo poéticos. Son un decreto celestial sellado con amor. Y dentro de ellos hay 7 promesas, 7 declaraciones directas hechas por Dios, basadas en una única condición: amor y confianza. Mira lo que dice el texto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Desglosemos esto con calma, como quien abre un regalo especial. Yo lo libraré. Dios no dice tal vez, ni si se puede. Dice: yo lo libraré. Habla de acción directa. Cuando el dolor se acerca, cuando el peligro amenaza, cuando la enfermedad intenta dominar, Dios interviene. Libera. Arranca. Cambia el curso de las cosas. La liberación de Dios no es solo sacarte de un problema, es impedir que el problema destruya tu propósito. Lo pondré en alto. Aquí, Él no solo libra, sino que te establece en seguridad. No basta con sacarte del pozo, Dios te coloca en un lugar donde el enemigo ya no puede alcanzarte. Es como si dijera: después de librarte, te plantaré en terreno firme, y nada te arrancará de allí. Porque ha conocido mi nombre. Esta es la base de todo. El nombre de Dios es más que una palabra, es la revelación de quién es Él. Conocer su nombre es reconocer su carácter, su corazón, su fidelidad.
Dios actúa a favor de quien verdaderamente lo conoce, no solo de quien oyó hablar de él. Es una conexión real. Una relación, no una visita eventual. Me invocará, y yo le responderé. Aquí hay algo hermoso, Dios no solo escucha oraciones, Él responde. Y responde no con silencio, sino con dirección, con consuelo, con sanidad. Hay un compromiso de Él con quien lo invoca en verdad. Cuando clamas, el cielo se mueve. Con Él estaré yo en la angustia. Dios no promete una vida sin aflicciones. Pero garantiza que, cuando llegue la angustia, no estarás solo. Él no observa desde lejos, entra en medio del dolor contigo. Llora contigo, te sostiene, y te recuerda, sigo aquí. Lo libraré y lo glorificaré. Una vez más, promete liberación. Pero ahora va más allá, dice, lo glorificaré. Eso significa que no solo te levanta, sino que te exalta. Te devuelve la dignidad, restaura el brillo de tus ojos, te convierte en testimonio vivo de que Él es Dios. La enfermedad puede haberte avergonzado, el dolor puede haberte callado, pero Dios te honrará delante de todos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta promesa es profunda. Larga vida aquí no es solo muchos años, sino años con propósito, con paz, con plenitud. Y al final de ese camino, Dios promete, te mostraré mi salvación. No solo en el sentido eterno, sino en el ahora. Salvación aquí es sanidad, liberación, transformación completa. Es la garantía de que no vivirás en vano. Verás su mano en cada detalle. Estas 7 promesas forman un círculo perfecto. Dios empieza protegiéndote y termina mostrándote la salvación. Todo esto no por tu desempeño, sino porque lo amaste. Porque confiaste. Porque decidiste descansar bajo sus alas. Y, si aún tienes dudas, si piensas que tal vez todo esto sea demasiado bueno para ser cierto, recuerda, el amor de Dios no es lógico, es sobrenatural. Él eligió amarte antes de que lo conocieras. Y ahora solo espera que confíes, que lo invoques, que lo abraces con todo el corazón. Quizá esta sea tu noche más oscura. Quizá el miedo todavía grite. Pero ahora sabes, hay promesas sobre tu vida. Hay ángeles a tu alrededor. Hay alas que te cubren. Hay un escudo firme ante ti. Y hay un Padre, el todo suficiente, declarando. Porque se aferró a mí con amor, yo lo libraré. Pon la mano sobre el pecho, respira profundo y declara. Recibo estas 7 promesas sobre mi vida. Creo. Confío. Y descanso en el Dios que nunca falla. La sanidad ha comenzado. El viaje bajo las alas del Altísimo continúa. El Salmo 91 no es solo una oración bonita, es un pacto con el cielo. La sanidad, la protección y la paz que tanto necesitas no están lejanas, ya fueron decretadas por aquel que nunca falla. Hoy recibiste una llave espiritual. Úsala. Declárala. Vívela. Y recuerda, sin importar el tamaño de la enfermedad, del dolor o de la oscuridad, quien habita al abrigo del Altísimo nunca está solo. Que esta verdad viva siga obrando en tu vida. Compártela, declárala y permanece.